Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, lunes 10 de junio de 2019. Hoy se celebran 84 años del nacimiento de Amigos, ¿qué Alcohólicos tal? ¿Cómo están? Anónimos. Muy buenas tardes, lunes 10 de junio Perdón, de no sé por 2019. qué traigo eco. Hoy se celebran. Pero bueno, vaya, antes de iniciar, una gran felicitación, un abrazo con todo mi afecto y todo mi respeto a todos los alcohólicos anónimos de Puebla, de México, del mundo en general, porque hoy Alcohólicos Anónimos está de manteles largos. Hoy se cumplen 84 años de aquella famosa reunión entre Bill W. y el Dr. Bob en Akron, Ohio, donde una reunión que iba a ser de 15 minutos se prolongó por horas y horas, y estos dos grandes personajes, el Dr. Bob y Bill W., dieron los primeros pasos de lo que hoy es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos lo celebra justo el 10 de junio, que fue aquella reunión en Akron, Ohio. Así que para el siguiente jueves, en nuestro artículo de Milenio Puebla, vamos a hablar sobre los 84 años de los Alcohólicos Anónimos. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante que nos pidieron de Oaxaca hace un par de semanas y que a mí en lo particular es uno de mis temas preferidos. Hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Hoy vamos a hablar de anorexia, de bulimia, de vigorexia y por supuesto vamos a hablar también de ortorexia y algunos otros trastornos que además están muy de moda actualmente y que vale la pena hablar de ellos. Pero bueno, vamos a iniciar formalmente esta transmisión, como siempre lo digo, donde dos o más se reúnen, ahí está la presencia del poder superior. Gracias por estar conmigo, gracias a los que están viendo esta transmisión. El único favor que te pido es comparte esto con alguien que tú creas que le puede ayudar, alguien a quien tú y yo creas que podemos ayudar, porque de esta manera este trabajo de ayuda hacia los demás valdrá la pena. Y bueno, antes de entrar en tema, mientras se reúnen un poquito más de internautas, como cada transmisión, vamos a iniciar primero dando lectura a nuestro artículo del pasado jueves en Milenio Diario Puebla, que también es un tema muy interesante. Más adelante vamos a tocar, vamos a esperar a que avancen un poco los tiempos legislativos y los tiempos de las instancias públicas encargadas. El título del pasado jueves en Milenio Puebla dice: marihuana, medicinal sí, recreativa no. Más allá de los aspectos políticos, comerciales y de intereses creados con relación al debate sobre la posible legalización de la marihuana en México, sobre los cuales deseo abstenerme de dar una opinión pública, en mi calidad de especialista en adicciones, soy contundente en mi postura para todos aquellos que me han preguntado: ¿sí debe regularizarse el uso farmacéutico y no debe autorizarse su comercialización para su uso lúdico o recreativo? En el aspecto medicinal, es una realidad que ya existe un mercado negro no regulado de alto riesgo,
Como también es un hecho innegable el valor curativo que se ha descubierto para apoyar diversas enfermedades, a través de diferentes formas de presentación del cannabis, por lo que su legislación y el control de la COFEPRIS abriría una ventana de oportunidad para la innovación farmacéutica, a la vez de exterminar la venta sin supervisión y con costos superiores a lo que el mercado libre obligaría. En cambio, en el uso lúdico, pese a los experimentos en otros países y en algunos estados de los Estados Unidos de América, de los cuales me parece que no existen parámetros sociológicos y demográficos para comparar a México con ellos, es un hecho científicamente comprobado que el THC, además de su efecto psicoactivo en el consumidor, es una droga activa, es una droga adictiva, cuya liberación en el mercado seguramente traerá como consecuencia un incremento natural en su uso y por tanto en el abuso y en la dependencia. Con lo cual crecería en nuestro país el número de adictos, ante lo cual en este momento no existe la capacidad instalada en el sector salud para poderle hacer frente. Hoy por hoy existen serias deficiencias para atender cabalmente a los adictos a la nicotina y al alcohol, dos drogas legales en el mercado, por lo que agregarle una sustancia más y un nuevo universo de enfermos que desarrollarán sin duda la adicción requerirá de un gran esfuerzo y presupuesto para el sector público y privado. A eso agreguemos otras drogas ilegales consumidas en diferentes extractos sociales, desde el PVC hasta las metanfetaminas, pasando por toda la gama de sustancias químicas que hay en el mercado negro y que hoy tienen llenos los anexos, centros de atención, clínicas, grupos anónimos y consultorios de todos los niveles socioeconómicos, así como un gran problema de personas en condición de calle y sin hogar, como para pensar que nuestro país puede enfrentar una pandemia que espero no lamentemos el día de mañana. Este fue nuestro artículo del jueves pasado. Como todos ustedes saben, actualmente en México se debate sobre la posibilidad de legislar el uso o alguna modalidad de uso de la marihuana, del cannabis. Es un tema muy amplio del que, si los internautas lo solicitan, por supuesto podemos ampliar, pero mi postura es contundente. No entro en los temas políticos, no entro en los temas económicos o de los intereses creados que existen detrás de estos cabildeos con relación al cannabis. Pero sí opino que efectivamente el cannabis debe regularse para fines medicinales, toda vez que se ha comprobado sus beneficios en algunas enfermedades y toda vez que en México ya existe un mercado negro que debemos evitar. Pero el uso lúdico, el uso recreativo, me parece que no hay condiciones. Lo único que sucederá es aumentará el consumo, aumentará el uso, el abuso y eventualmente los adictos. Y como país no tenemos ni la cultura, ni el sistema de prevención, ni por supuesto la capacidad instalada para atender y tratar a un mayor número de universo de adictos que por supuesto existirían de llegar a legalizarse la marihuana. Por supuesto tampoco me gusta opinar del tema de seguridad relacionado a la lucha contra el crimen o el narcotráfico. Abordo el tema como un especialista en adicciones que en su consultorio ha tenido chavos desde los 16 años ya con una tremenda adicción a la marihuana que le quita todo el sentido de vida.
y por supuesto que he lidiado con casos difíciles de salir adelante de esta adicción. Pero bueno, ese fue el tema del jueves pasado en Milenio. Vamos a ampliar en alguna otra transmisión. Hoy lo que nos ocupa. Y lo que nos ocupa es hablar de trastornos de la conducta alimentaria, que es todo un tema de interés para nutriólogos, para coaches deportivos, para psicólogos, para especialistas en adicciones, para especialistas en tratamientos de conductas compulsivas. Para mí, los trastornos de la conducta alimentaria, TCA, como se abrevian, son primos hermanos de la adicción, que en muchos casos tienen la misma causa y los mismos orígenes, y que el tratamiento, con sus variantes, eventualmente es similar. Lo primero que tengo que decirles es que bajo los términos clínicos médicos aceptados, no podemos hablar de una adicción a la comida como tal, en virtud de que la definición de adicción excluye todas las sustancias alimentarias. La definición de droga se establece como una sustancia psicoactiva que altera el sistema nervioso y neuronal del individuo. Y en algunas definiciones de adicciones habla de uso de drogas o sustancias no alimenticias que son ingeridas y que tienen un efecto en la persona. Sin embargo, independientemente de la palabra, del término, que yo en lo particular, las etiquetas sirven para clasificar, sirven para diagnosticar, sirven para medicar, sirven para orientar un tratamiento. Pero al final de cuentas, lo que sí podemos decir es que hay conductas compulsivas, obsesiva-compulsivas, que pueden generar alguna patología de origen emocional, psicológico y con alteraciones al organismo. Tales son los trastornos de la conducta alimentaria, que tienen todo un capítulo en los manuales diagnósticos de psiquiatría, en los tratados de psicología. Que yo quiero, como siempre en este espacio, tratar de darte un servicio lo más claro posible. Por supuesto, todas las preguntas que quisieras hacer, por supuesto, si está en mis manos, con mucho gusto, adelante, abramos el diálogo, abramos tus opiniones, abramos los casos, abramos el debate. Antes de eso, déjenme mencionar algunos textos muy cortos para que nos ubiquemos en algunos de los conceptos básicos de lo que vamos a hablar. Trastorno de conducta alimentaria. Dentro de ellos vamos a hablar de anorexia. La anorexia se caracteriza por el temor a aumentar de peso y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Anorexia o anorexia nerviosa es una categoría de la falta de aceptación corporal. Cuando una persona no acepta su cuerpo como es y tiende a verse con mayor peso, tiende a verse que siempre está gordo, y por tanto el anoréxico tiene esta especie de obsesión por controlar lo que come o por dejar de comer para
no ganar peso. Y en esta obsesión llega a perder la realidad y sucede que baja dramáticamente de peso, poniendo en riesgo su metabolismo, sus funciones orgánicas vitales y por supuesto su salud mental. Un caso clásico de anorexia lo pueden ustedes encontrar en los años 70, este grupo muy famoso, los Carpenters. Su vocalista Karen Carpenter fue de los primeros casos públicos de conocerse de padecer anorexia. Y entonces dejan de comer hasta que eventualmente viene un desenlace fatal. Y como dice lo que acabamos de leer, su peso, la báscula y los ojos de los demás ven una realidad muy diferente a lo que la persona que tiene anorexia está viendo en el espejo. Y entonces cuando se pierde esta noción de la realidad, estas personas llegan a estar prácticamente, perdón y lo digo con todo el respeto debido, llegan a estar prácticamente en los huesos y aún así se dicen que están gordos, que tienen un pellejo, que tienen unos kilos de más y tienen este pavor a subir de peso. Otra categoría de estos trastornos es la bulimia o bulimia nerviosa. Este es un trastorno alimenticio y psicológico caracterizado por la adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludables, consumiendo comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, también llamados atracones, seguido de un periodo de arrepentimiento y culpa, el cual puede llevar al sujeto a eliminar el exceso de alimento a través de vómito o laxantes. El temor a engordar afecta directamente a los sentimientos y a las emociones del enfermo, influyendo de esta manera en su estado anímico que en poco tiempo desembocará en problemas depresivos. El primer caso, la anorexia o anorexia nerviosa, el individuo deja de comer por miedo a subir de peso y eventualmente bajan tanto de peso que afectan toda su salud mental y orgánica. En el caso de la bulimia, estamos hablando que la gente sí come y además les gusta comer y comen en exceso, pero también tienen este miedo a subir de peso. Entonces, ¿qué pasa? Una de las conductas características, estos atrancones seguidos de el uso de laxantes, de vómito o de otro tipo de medicamentos para evitar subir de peso. El anoréxico no come por miedo a subir de peso. El bulímico come y a veces come en exceso, pero usa algún tipo de fármaco o algún tipo de conducta para causarse vómito o para laxarse y evitar subir de peso. Hay una tercera categoría que quizá es un poco más conocida, sobre todo en el ambiente de los 12 pasos, que son los comedores compulsivos. Al igual que los bulímicos, los comedores compulsivos acaban con enormes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo. Luego se arrepienten de haberlo hecho. Sin embargo, ellos no se purgan a sí mismos después de eso, ni hacen ayuno, ni hacen ejercicio, ni intentan de ninguna manera compensar por los cientos de calorías que acaban de ingerir. Aproximadamente 1 de cada 3 adolescentes que buscan tratamiento para su peso son comedoras compulsivas,
Comparado con otros adolescentes con sobrepeso, aquellos diagnosticados con trastorno por atrancones están más preocupados por su peso y figura. Al mismo tiempo, es mucho más probable que fracasen con todas las dietas. Las comidas de bajas calorías los pueden dejar hambrientos y son más propensas a comer de más cuando están enojados, tristes, aburridos, ansiosos o deprimidos. El trastorno por atracón afecta mucho más a los jóvenes varones que la anorexia o bulimia. Más de un tercio de los comedores compulsivos son hombres. Estamos hablando aquí de aquellos que comen emocionalmente, se alimentan emocionalmente. Por eso a veces dicen son adictos a la comida, son adictos a los carbohidratos, son adictos al azúcar. Y efectivamente, a nivel neuronal, a nivel de la neurobiología en el cerebro, suceden cosas muy similares que cuando se usa alcohol en exceso o alguna droga psicoactiva, con el exceso de carbohidratos, el exceso de azúcar. Por supuesto, se genera este exceso de dopamina que hace, como decía aquel anuncio, a que no puedes comer solo uno. Y entonces estas personas que gustan de comer se dan este atrancón. La diferencia con el bulímico es que ellos ni provocan vómito, ni se laxan, ni ayunan, ni caen en estos excesos porque comieron demasiado. Al contrario, si habláramos morfológicamente en cuestión de cuerpo, un anoréxico, lo decía hace un rato, es una persona que prácticamente va a tener su piel pegada a los huesos. Podemos ver un mapa óseo en una persona anoréxica ya crónica. El bulímico es una persona que tiende a estar con un poco de sobrepeso, pero que tiene este reto permanente de estar vomitando, de estar laxándose, y a veces también vemos figuras que suben y bajan de peso descontroladamente y que por supuesto se causan desórdenes metabólicos. Y por último, los comedores compulsivos, pues son estas personas con esta obesidad mórbida que no pueden dejar de comer y que no hacen nada por cuidar su peso. Es esta gente que come, como decía lo que acabamos de leer, por ansiedad, por tristeza, por alegría. Detrás de cada atrancón hay una emoción. Entonces, esta es otra característica, otra categoría de los trastornos de la conducta alimentaria. Anteriormente, hace algunas décadas, se hablaba solamente de estas tres categorías: anorexia o anorexia nerviosa, bulimia o bulimia nerviosa y el trastorno por atrancón o comedores compulsivos. En la actualidad se habla de por lo menos otras dos categorías que, si bien no están contenidas en los manuales de psicología o psiquiátricos, por supuesto los usos y costumbres, la mercadotecnia fit y toda esta conducta aspiracional para tener el cuerpo perfecto está llevando a nuevas formas de trastorno de la conducta alimentaria. Y hablamos así de la dismorfia muscular o vigorexia. Este es un trastorno mental en el que la persona se obsesiona por su estado físico hasta niveles patológicos. Estas personas tienen una visión distorsionada de ellos mismos. Se ven débiles y enclenques. Por ese motivo, el trastorno incide directamente sobre su conducta alimentaria. Sus hábitos de vida se caracterizan por una actividad física extrema, abandonando las relaciones sociales y descuidando otros aspectos de su vida, para dedicar todo su tiempo a entrenar. Pero además,
porque estamos hablando de conductas alimentarias, esta obsesión por la actividad física se acompaña de una ingesta exagerada de proteínas y el consumo abusivo de sustancias como esteroides, anabólicos, suplementos y anexas con el fin de aumentar la masa muscular y conseguir un cuerpo musculoso. Este trastorno se conoce también como complejo de Adonis o anorexia invertida. La diferencia de un vigoréxico y un anoréxico es que el anoréxico siempre se ve con sobrepeso y deja de comer para no subir de peso, con todas las consecuencias que ello trae. En cambio, el vigoréxico siempre se ve delgado o se ve llenito, y en ese anhelo por estar musculoso empieza a tener todas estas características de alimentación para ganar ese músculo. Erróneamente se habla de la vigorexia como la adicción al ejercicio. Y como tal, me parece que la adicción al ejercicio, lo cual podría ser una conducta obsesiva compulsiva por la activación física, por sí misma, por supuesto, puede traer daños colaterales, pero al final del día, como yo se los digo en el consultorio, te prefiero haciendo un Ironman, una carrera extrema, estar en la bicicleta extrema, estar en el CrossFit extremo, o estando metido en el gimnasio, que estar consumiendo drogas, alcohol en exceso, o jugando videojuegos o en el casino. Me parece que la adicción a la actividad física por sí misma habría que ver que no afecte al entorno del individuo, lo que en realidad determina que es una conducta alimentaria trastornada en la vigorexia es esta combinación de activación física obsesiva compulsiva acompañada de estos regímenes alimenticios a veces extremos. Y entonces vemos a la gente investigando la dieta paleo, la dieta de la proteína, la carga y descarga, la depletación contra la carga y todo este tipo de variantes. Quienes me conocen deben estar diciendo, así como tú comprenderás. Y bueno, por supuesto, en la actividad, mi pasatiempo, que es mi pasión, que es el físico-culturismo, por supuesto abunda la vigorexia. Por supuesto abunda este tipo de conductas. Esta obsesión por tener un cuerpo perfecto, un cuerpo de Adonis, a través de la alimentación, porque recordemos que para quienes se dedican a este deporte, el 70-80% de los resultados corporales se hacen en la cocina y en el comedor. Solo el 20 o el 30% se hacen en el gimnasio. Entonces, para considerar una persona vigoréxica, va acompañado el combo ejercicio obsesivo compulsivo con trastorno de la conducta alimentaria a través de dietas extremas, uso de anabólicos, uso de fármacos, uso de suplementos con la finalidad de ganar músculo. Pero, entonces me pueden decir todos los fisicoculturistas, a ver, no. Recuerden, estamos hablando de salud mental y de salud metabólica y de salud alimentaria. ¿Qué quiere decir? Una persona que va al gimnasio y tiene avances y está satisfecho, independientemente del esfuerzo que le cueste la actividad física y la dieta, puede ser perfectamente funcional.
y entonces no entra en la categoría de la vigorexia. La vigorexia es aquel que deja de socializar, deja de atender otras áreas de su vida, pero sobre todo nunca está conforme con los resultados. Es una dismorfia muscular. La gente lo ve y dice, oye, tú ya estás grande. Y él dice, no, me falta, todavía estoy muy pequeño, o todavía estoy muy flaco, me falta, estoy en volumen. O al revés, la gente le dice, oye, traes un cuerpo fit. No, es que traigo lonja y traigo llantita y traigo... A ver, esto en extremo es lo que lleva a esa falta de aceptación de sí mismo. Si la persona no está conforme con lo que ve en el espejo, ahí está presente el trastorno. Y hay un último trastorno al que quisiera referirme el día de hoy, que se llama ortorexia. Este trastorno fue definido en el año 2000 por Steven Bradman. Es un término que procede del griego orto, justo, recto, y orexia, que es apetencia. Así que ortorexia vendría a significar apetito correcto, aunque hoy en día denominamos así a un trastorno que consiste en la obsesión por la comida sana. Aunque la ortorexia no ha sido reconocida oficialmente en los manuales terapéuticos de trastornos mentales, los estudios en torno a ella sí parecen confirmar que detrás de la obsesión por un menú escrupulosamente limpio subyace con frecuencia un trastorno psíquico. Gilberto Báez, bien, por esos 28 años, te mando un abrazo y un saludo hasta Veracruz. Hay que llevar este mensaje a toda la gente que está sufriendo. Gracias por estar aquí con nosotros. Entonces hablábamos de la ortorexia. La ortorexia es esta obsesión patológica por la comida saludable. Toda esta gente que dice que tiene que comer orgánico, vegano, que compra prácticamente su despensa en todos estos lugares donde venden perdón. En todos estos lugares donde venden estos productos novedosos de la mercadotecnia de este sector de la industria alimentaria, que son los alimentos saludables. Entonces, si una persona no compra sus huevos orgánicos y un día va a un hotel y en el hotel le dan huevos de la granja, o no se los come, o siente que enferma, o siente que algo le va a ir mal. Y entonces esta gente preocupada por lo que se está comiendo al grado de un trastorno psíquico. Entonces, en resumen, anorexia, temor desproporcionado por subir de peso indebidamente. 2 es bulimia, es la gente que come en exceso con culpa y provoca vómito o uso de laxantes o actividades extremas para perder esas calorías que ingirió en un atrancón. 3. Comedores compulsivos que no paran de comer y, a diferencia del bulímico, no hacen nada por desechar esas calorías o ese peso ganado. 4. Vigorexia o disforia muscular. Esta gente que nunca está satisfecho porque siempre se siente débil o que le falta músculo o masa muscular. Tiene esta característica de comer proteínas en exceso y usar esteroides o otro tipo de suplementos, siempre con la obsesión de ganar músculo. Y ortorexia, la adicción, digámosle así, a la comida saludable en exceso. Me podrán decir entonces en este momento ustedes,
Bueno, pero entonces todos tenemos parte de algo. A ver, dejemos bien claro algo. Una persona sana mentalmente, orgánica y metabólicamente, que por salud, porque el médico le pidió bajar unos kilos, porque ya no le queda la ropa, por estética, se hace un propósito, en enero están llenos este tipo de propósitos, de activarse físicamente, de cuidar su alimentación y de bajar algo de peso, es perfectamente saludable. Lo excesivo y lo extremo es lo que ya no es saludable. Cuando la gente deja de comer por este temor a subir de peso, entonces ya estamos hablando de un trastorno. Igual, hay gente que le fascina comer en exceso eventualmente. En la historia de la humanidad, las comilonas son una manera de celebrar. Eventualmente todos hemos tenido un atrancón, una comilona. Lo que lo hace patológico en las siguientes dos categorías es la culpa y el remordimiento, y entonces después de la comilona uso un laxante o me causo vómito para no subir de peso. O en el caso de los comedores compulsivos, no sé cuándo parar y entonces los atrancones son diario. A veces hasta 2 a 3 veces al día. Porque recordemos, el atrancón es una gran cantidad de alimento en un breve periodo de tiempo. De manera habitual. Si alguien quiere ir al gimnasio para tener una sesión fotográfica, si alguien es fisicoculturista, si alguien quiere tener un cuerpo fit y está dentro de los parámetros saludables mental y orgánicamente y nutricionalmente, por supuesto no cae en la categoría de vigorexia. Lo que hace que una persona entre en este trastorno es cuando deja de ser funcional en los otros aspectos de su vida. Pero si una persona está en régimen, pero se permite el fin de semana comerse una pizza, comerse unos tacos, no pasa nada. Si alguien después de una competencia está en la temporada de off-season y le encanta comer, no pasa nada. El problema es cuando esto te hace disfuncional y además nunca estás satisfecho. Y la ortorexia pues es este exceso es que hay que ponerle sal del Himalaya. Pues cuando yo crecí, mi madre en paz descanse, cocinaba con sal yodatada. Ah, no, pero si ahora no le ponen sal del Himalaya, hace daño y retiene líquido. Y entonces todo este rollo que nos venden empieza a tener consecuencias, por supuesto, en mi metabolismo y en mi manera de pensar. ¿Por qué decía yo al principio que son primas hermanas o primos hermanos estos trastornos de la adicción? Ahora que estaba revisando la biblioteca de videos, que es muy amplia y la puedes consultar en YouTube, por cierto, veía una transmisión que hace tiempo dedicamos a los adictos, definiéndolos como personas que en algún momento sufrieron una ruptura de su corazón. Por supuesto, las causas de los trastornos de la conducta alimentaria son muchas y muy variadas. El medio ambiente, la familia, la presión familiar o escolar, la influencia de la mercadotecnia, las modas, de las gordibuenas de los 70s pasamos a las flacas de los 80s y ahora todo el mundo quiere tener un cuerpo fit. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo a propósito a quienes me están viendo. Y se los digo en mi calidad de promotor deportivo. Todas estas fotografías que ves en Muscle and Fitness, en MD, en los grandes espectaculares de las tiendas de suplementos alimenticios, ¿qué crees? Muchas de ellas usan Photoshop, muchas de ellas están con filtro,
o muchas de ellas fueron tomadas al modelo justo para una sesión de mercadotecnia. Es más, y esto me lo platicaron profesionales del fisicoculturismo, todos estos videos que ves de esta gente que avienta los pesos y carga y demás, son videos motivacionales. Los fisicoculturistas reales no entrenan así todos los días. No están así los 365 días del año. Las sesiones fotográficas son justo para desarrollar en ti este sentido aspiracional de yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Cuando muchas veces se preparan todo un año para un fin de semana, en el caso del Olimpia, en el caso del Mister México. Pero hay temporadas del año donde están en off-season y entonces no van a lucir en su 100% como el día del evento. La influencia de los padres. Si un padre se la pasa diciéndole a sus hijos es que estás gordo o es que estás flaca, se puede crear de estas heridas de las que habla Luis Bourbeau en Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Por supuesto, circunstancias emocionales, como en el caso de muchas adicciones. Algunas gentes se fugan de su realidad, así como lo hacen quienes usan alcohol o alguna droga, a través de la comida. Y entonces comen porque se merecen un premio. Comen porque sienten ansiedad. Comen porque están enojados. Comen porque están tristes. Y hay que aprender a diferenciar cuándo es hambre orgánica, hambre metabólica y cuándo es hambre emocional. Y más allá, hay gente que se come sus emociones y entonces están a dieta todos los días, pero mientras sigan generando esta parte emocional que les causa estrés, ¿qué creen? El estrés genera una sustancia que se llama cortisol y el cortisol es uno de los principales responsables de que alguien no pueda subir de peso, no pueda bajar de peso, perdón. El cortisol hace que el metabolismo de la persona se proteja para almacenar sobrepeso. Por supuesto, la cultura mexicana, desafortunadamente estamos en un país líder en diabetes y en obesidad, y obesidad mórbida, infantil. Es lamentable ver obesidad infantil, diabetes infantil. Entonces, las causas son socioculturales, comerciales, familiares, orgánicas, pero también emocionales. Lo que hay que determinar es ¿por qué no te aceptas en el espejo tal y como eres? Los anoréxicos no resisten verse en el espejo porque siempre se ven, lo decíamos hace un rato, pesados, pasados de peso. Y entonces dejan de comer. Detrás de esta acción lo que está faltando es autoaceptación, baja autoestima, que es una de las principales causas de todos estos trastornos. La gente que tiene baja autoestima, que piensa que tiene que agradar a los demás, que no se acepta tal y como es. Si no resistes ver en el espejo lo que estás viendo, porque estás muy flaco, porque estás muy gordo, porque te falta músculo, lo que hay que preguntar es ¿por qué no te estás aceptando tal y como eres? Y peor aún, ¿por qué estás en este círculo patológico en el que la comida se convierte en tu salida emocional? La gente que no se siente satisfecho con los resultados en el gimnasio, a un grado extremo, que perdió ya la salud mental.
Parte de los tratamientos en las clínicas donde esto se trata es lo primero que le quitan o se le quita a un paciente con estas características son dos cosas. Tres. Las dos primeras son muy usuales. El espejo, la báscula y la cinta métrica. A una persona que está en tratamiento de recuperación por alguno de estos trastornos, se le impide verse al espejo. ¿Por qué? Porque el espejo es uno de los detonadores de su forma patológica de comer o de no comer. La báscula, igual. Y la cinta métrica, aunque es menos, pero también la ropa. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Lo decía hace un rato. Son primas hermanas de las adicciones y como tal los tratamientos son muy similares. Por supuesto necesitas, dependiendo de cada caso, dependiendo qué tan crónico o qué tan incipiente sea, dependiendo de las características particulares, pero al igual que en las adicciones, se requiere eventualmente acudir con un psiquiatra que evalúe ansiedad, depresión o algún otro trastorno mental que te esté haciendo incrementar tu trastorno de la conducta alimentaria. Y si requieres medicamento, habrá que prescribirlo, pero solamente un profesional de la salud mental lo puede recetar. Porque también hay de repente en estas categorías, es que me dijeron que tome Redutex. A ver, y ya te dijeron que trae metanfetaminas y algunas otras sustancias que pueden tener efectos secundarios. O me recomendaron la pastilla milagrosa. A ver, tu salud mental ponla en manos de un especialista médico de la salud mental. Si requieres apoyo clínico nutricional, hay que acudir con el nutriólogo especializado en nutrición clínica, porque muchas veces ya se presentan desórdenes metabólicos y orgánicos que requieren de este tipo de atención. Apoyo terapéutico individual para conocer tu historia de vida, la parte emocional, tus detonadores y a través de diferentes abordajes que llegues a tener esta aceptación en ti mismo, que llegues a subir tu nivel de autoestima y que aprendas a comer saludablemente y a dejar estos patrones patológicos. Por supuesto existen grupos de ayuda mutua. El más común en México es el grupo de comedores compulsivos anónimos. ¿Algún bulímico puede ir? Por supuesto, sí hay puente de comprensión. ¿Algún anoréxico? No, porque no tiene la misma conexión. ¿Algún vigoréxico? Por supuesto, un vigoréxico puede ir a comedores compulsivos anónimos. Si bien no tiene esta obsesión por comer pizza, pues sí tiene esta obsesión por comer proteínas. Y por supuesto también el camino espiritual. Entonces el tratamiento es un tratamiento integral, multidisciplinario. Si alguien te dice yo te voy a curar porque yo tengo... A ver, no. En lo personal yo trabajo en equipo. Hago equipo con una excelente psiquiatra aquí en la Ciudad de México o con un par de amigos médicos en en Puebla, en la Ciudad de México. Si es necesario y si existe grupo de ayuda mutua, los mandamos a grupo de ayuda mutua. Camino espiritual, independientemente del Dios como tú creas en él, por supuesto ayuda. Y el trabajo de bienestar integral, la terapia individual, el acompañamiento, por supuesto, es indispensable. Al igual que las adicciones y al igual que muchas enfermedades, el primer paso es aceptar que estás o que podrías estar en alguna de estas condiciones de las que acabamos de hablar el día de hoy. Así que
verdaderamente yo lo comento, es un tema que a mí me apasiona. Lo dije hace un rato porque, bueno, además como deporte, tengo la pasión del fisicoculturismo. Quienes saben de mi historia saben que soy empresario deportivo, que fui dueño de gimnasio por muchos años, que soy instructor fitness, que tengo conocimientos de nutrición deportiva y como especialista en adicciones, como especialista en bienestar integral, cada día llegan más personas con estas características a la consulta, al consultorio. Cada día llega más gente que desafortunadamente la influencia del exterior hace que no se acepten a sí mismos. Y entonces tenemos que hacer una revisión de todos estos aspectos que inciden. Por supuesto, lo primero que hay que salvaguardar es la vida y la salud física. No podemos dar tratamiento psicoterapéutico, acompañamiento, coaching a una persona que ya tiene afectada su salud física. Lo primero que hay que hacer es restablecer su salud física y hacer un plan de recuperación. Pero por supuesto, se los puedo decir, como dueño de gimnasio que tuve 10 años, desafortunadamente muchos de los asistentes a un gimnasio ya tienen indicios de vigorexia porque no se aceptan a sí mismos. Y entonces llegan pidiendo la pastilla mágica, el ciclo, el producto que me haga cambiar de la noche a la mañana. Y yo les digo, a ver, chavos, primero aprendan a comer, aprendan a entrenar, aprendan a conocer su cuerpo. Recuerdo en alguna ocasión llegó un chavito menos de 18 años a decirme, oiga, coach, deme un ciclo para en 6 meses estar listo. Le dije, ¿cuánto tiempo llevas entrenando, hermano? No, pues 2 meses. A ver, te propongo que primero vengas un año de manera consecutiva al gimnasio. Que aprendas a comer, que aprendas a entrenar, que aprendas qué le sirve a tu cuerpo y qué no le sirve. Y ya después, si vas a competir, que te pongas en manos de un profesional responsable y con ética. Porque si tienes 18 años, tienes todavía todo tu metabolismo funcionando al 100%. Literalmente, como se dice, con toda la testosterona funcionando. Entonces, ¿para qué quieres un ciclo? Aprende a ser disciplinado y a saber cómo incrementar tu testosterona de manera natural. Y rodéate de gente experta, de gente que sepa. Porque desafortunadamente hoy hay gurús de todo. Y en esto, la amiga o el amigo que te da la pastilla para que no subas de peso, la amiga o el amigo que te manda un tutorial de cómo laxarte, de cómo provocarte vómitos si comiste de más y tienes remordimiento, la amiga o la amiga que te dice que conoce a un coach que tiene un ciclo maravilloso y que en 3 meses vas a ver resultado. Por supuesto, internet está inundado de fórmulas mágicas, de planes milagrosos, de cómo transformar tu cuerpo en 12 semanas. A ver, si tienes viviendo en un cuerpo 20 años, va a ser prácticamente imposible cambiarlo en 12 semanas. Puedes ver avances. Cuando empieces un régimen, por supuesto, como dice Ana Karen, con voluntad y constancia, a las 4 semanas tú te das cuenta de que tu cuerpo ya está cambiando. A las 8 semanas se te empieza a notar. Y a las 12 semanas la gente te dice, ¿qué hiciste que estás cambiando? Pero todavía te falta un gran camino por recorrer. Entonces esto es dentro de los márgenes saludables. No podemos tener varitas mágicas,
fórmulas mágicas. Verdaderamente yo me asombro en las redes sociales cómo te venden planes alimenticios, rutinas y cualquier cantidad de sugerencias. Te recomiendo que veas la película de Karen Carpenter, que está aplicada a la vigorexia. Te recomiendo que voltees a tu alrededor. ¿Qué tanto comes por salud, por necesidad, por gusto? ¿Qué tanto comes ya por gula, por obsesión? ¿Qué tan obsesionado estás con tu figura corporal? Y sobre todo, ¿qué tan disfuncional te está haciendo esto? Es un tema muy largo. Hoy hablamos de 5 categorías de trastornos de la conducta alimentaria, pero por supuesto cada vez se desarrollan nuevas modalidades. El veganismo, la dieta paleo, porque antes éramos cavernícolas, y una serie de tesis que los nutriólogos conocen mejor que yo, que no hay como comer balanceadamente, en orden y conociendo muy bien tu metabolismo. Si ves que alguien está sufriendo por su peso, ya sea que se vea muy gordo, ya sea que se vea muy flaco, puede ser que tú seas el vehículo para ayudarlo y decirle, ¿por qué no te aceptas como eres? ¿Por qué no te amas a ti mismo? Estás perdiendo mucho peso, en el caso de los anoréxicos. Te veo algo diferente. Cuando la gente está muy preocupada, o es obvio cuando alguien come mucho y de repente se levanta y se va al baño a provocarse vómito, o cuando alguien está obsesionado con este tema de la masa muscular o de la comida saludable, y le digas, no te sientas mal, pero estás a tiempo de detectarlo y de ponerle una solución, porque desafortunadamente muchos de estos trastornos pueden llegar a tener un final trágico. Lo vemos en la anorexia, insisto, el caso de Karen Carpenter, como muchos más, terminan desafortunadamente muy mal. Los excesos en el caso de los fisicoculturistas y mucha gente que reta la salud por ganar un poco de músculos. Por supuesto, la diabetes y la obesidad son causa directa de muerte en el caso de los comedores compulsivos. Entonces, a ver, lo digo, a mí me encanta comer, pero soy consciente de lo que le doy a mi organismo. Hay una frase, y con esto termino, que usan mucho los fisicoculturistas que dicen, sin sacrificio no hay gloria. Perdón, pero yo estoy en contra de la filosofía de que para que te amen o para que triunfes tienes que sacrificarte. Sacrificio me suena a vamos a inmolarnos, vamos a castigarnos para que nos vaya bien. No. Yo les propongo cambiar esa parte del sacrificio como sufrimiento por un premio. En lugar de ver un régimen alimenticio, dietético, una rutina como un sacrificio, velo como un regalo, velo como un premio. Le estás dando a tu organismo los nutrientes necesarios. Le estás dando a tu organismo activación física de primer nivel. No es que te estés sacrificando, estás premiando a tu cuerpo a través del cuidado del mismo. Cambiemos este chip del sacrificio. Sin sacrificio no hay gloria. Cambiemos este chip de comer sube de peso y entonces me siento culpable. Cambiemos este chip de que hay que ser como los chavos fit o como las modelos de la televisión o de las revistas. Hay que tener salud física, mental y espiritual. Y por supuesto, quienes padecen de un trastorno de la conducta alimentaria, hoy les digo, no estás solo, hay una forma de salir adelante.
pero lo primero que tienes que hacer es reconocerlo y pedir ayuda. Así que bueno, me extendí y podría hablar muchísimo de esto, pero espero tus preguntas. Ya sabes, nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook y nuestro WhatsApp 22 26 70 71 32. Solamente mensajes escritos, no contestamos llamadas, pero con mucho gusto estamos a tus órdenes. Cualquier tema en el que te podamos orientar, déjanos tu mensaje si quieres tocar algún tema en lo sucesivo posteriormente. Próximo jueves, nuestro artículo de Milenio va dedicado a los alcohólicos anónimos del mundo por estos 84 años que cumplen el día de hoy. Te deseo que tengas una excelente semana llena de plenitud, de sobriedad, de salud, de amor, de respeto a ti mismo y a la dignidad de tu persona. Que Dios te bendiga, soy Omar Cervantes y estoy para servirte. Hasta la próxima.